Shalom, que el Eterno les bendiga a cada uno de los oyentes, familia, amigos, allegados, hermanos en la fe. El Eterno me los bendiga, esperando de que seamos de bendición para cada uno, los que nos escuchan, tanto como aquellos que están ya sea a favor o con deseo de aprender de la escritura, como también aquellos que aún no logran comprender. El Eterno les bendiga grandemente, muy agradecido por todos aquellos que se están uniendo al canal. Esto motiva verdaderamente al predicador a seguir mostrando esta verdad, porque sabemos que hay sed de personas allá afuera, tienen el anhelo, el buen deseo de buscar cada día las escrituras, entender las escrituras, temas que tal vez se nos enseñó desde un punto grecorromano, ahora pues lo estamos entendiendo desde un punto bíblico, de acuerdo a la escritura, de cómo quedó escrito. Así es que lo prometido es deuda. Créanme, no fue algo muy fácil presentar, pues este es un tema de que no va a ser aceptado por muchos, no va a ser un tema de que a muchos le va a agradar, pero quiero presentarte a este personaje del cual la escritura habla bastante, se enseña bastante, pero se entiende bien poco. Y es este personaje llamado Satanás. Así es que Satanás existe realmente, es un mito, es una realidad, es una historia, es algo inventado por los griegos o por los romanos, o realmente la Biblia habla de un ser llamado Satanás o conocido como un ángel que cayó del cielo por rebelarse contra el Eterno. Desde ahí, desde ese punto, podemos entender los que leen las escrituras de que no existe, no se registra un ángel cayendo del cielo en rebelión contra el Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno no habita donde habita la maldad y donde está Él no hay pecado, no mora en pecado, por eso es que el pecado no se originó en el cielo. Y si este arcángel, ángel o como se le quiera llamar, o querubín perfecto cayó del cielo porque cometió pecado, esto nos daría a entender de que en el cielo sí hubo pecado delante del Padre o en la presencia del Padre. Descartaríamos ya al Padre como que Él habita en luz y que en Él no hay pecado y que no habita donde está el pecado. Por eso queda descartado el tema de el querubín perfecto que cayó de los cielos, o un ángel caído del cielo, al cual más tarde se le llamó Satanás o Hasatán, o como se le conoce en la mitología griega, diablo. Pero vamos a ver en realidad quién es Satanás, a qué se le llama Satanás, porque Satanás, como si aparece en las escrituras, no el personaje, aclaro, no el personaje, pero sí la expresión Hasatán. Vamos a ver cómo se usa la expresión, a qué se refiere la expresión Hasatán o Satanás, como se conoce en la mentalidad cristiana, y que para algunos es difícil mencionar esta palabra, porque para ellos mencionar Satanás, Hasatán, diablo es prácticamente invocar a un ser muy, pero muy malo. Bueno, acompáñenme a través de la escritura a entender este maravilloso tema, un tema muy extenso. Va a ser complicado explicarlo todo en este pequeño tiempo, pero para los que quieran o el PDF pueden adquirirlo. Tenemos un grupo de WhatsApp, bueno, tenemos dos grupos de WhatsApp, el cual vamos a comenzar a trabajar con ellos a través de Zoom, dando enseñanzas un poquito más profundo solamente a los que son miembros del canal. Vamos a entrar en una plataforma por Zoom para poder profundizar en estos temas tan interesantes de la escritura. Vamos a leer un pasaje en el libro de Bereshit, o conocido como Génesis, que quiere decir en el principio o en principio. Génesis capítulo 6, verso 5 dice lo siguiente: y vio Adonai que la maldad de los hombres en la tierra era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dice la escritura que los pensamientos de los corazones de los hombres en la tierra era de continuo solamente al mal. Hasta este momento tenemos ya 6 capítulos desde el libro de Génesis, desde que el Eterno creó los cielos y la tierra, al hombre, la mujer,
las primeras genealogías, las primeras descendencias, los primeros hombres y mujeres en la tierra. Y llegamos hasta el verso 6 y vemos un detalle muy grande. Vemos hombres cometiendo maldad y de continuo solamente al mal, hombres de corazón perverso, de pensamientos perversos, pero no encontramos a un Satanás, un Hasatán, o un diablo empujando a la raza humana del primer siglo o del primer milenio, empujándolos a cometer maldad o cometer pecado, sino que la Escritura nos enseña que los pensamientos de los hombres del tiempo de Noé era de continuo solamente al mal. Bueno, solamente es un preámbulo para abrir este tema, donde podemos ver que no se registra la palabra Satanás o un ser espiritual empujando al hombre y a la mujer que vayan solamente al mal o que vayan pecando y pecado tras pecado. No se registra en todo el libro de Génesis la expresión Satanás. Por ende, no podemos decir que también en el libro de Génesis capítulo 2, en el huerto del Edén o en el jardín del Edén, como se le conoce, que haya existido este personaje. Así es que, pero vamos a continuar profundizando quién es este ser o a qué la escritura llama Hasatán, que bueno, se cree que es un ángel que fue desterrado del cielo, bueno, no desterrado, sino sacado del cielo y echado a la tierra o echado por tierra por su maldad o porque él era perverso. No se sabe ni dónde, en el cielo o quizás en la tierra. Bueno, es un tema muy delicado, por eso les digo, así es que acompáñame a través de la escritura y vamos a ver un poco de este personaje o esta expresión, Satanás o Hasatán, a qué se debe, por qué se debe, cuándo se debe de usar y por qué en la escritura se usa esta expresión. Así es que acompáñame a través de la escritura y vamos a verlo de acuerdo con el pasaje de Génesis capítulo 6:5 de que no nos habla de un ser espiritual, de un ángel, de un arcángel, de un querubín perfecto incitando a la gente a cometer pecados, sino que todo lo contrario, nos está hablando el texto de que los hombres, el mismo hombre planea la maldad en sus corazones y esto los lleva a ellos a un acto pecaminoso o a un acto que lleva a ser contrarios al Eterno o a hacer obras contrarias al Eterno. Bueno, en su traducción correcta, la palabra designio o intenciones o como se llama o inclinación o como se dice en hebreo yetzer, viene su traducción de alfarero, condición, designio, una forma, enmarcado o propósito. Y eso es lo que dice que el pensamiento del corazón de los hombres era de continuo al mal. O sea, sus intenciones no eran agradar al Eterno, sino llevarle la contraria al Eterno. Esta es su traducción correcta en cuanto a la palabra yetzer, que quiere decir designio, pensamiento, condición o propósito del ser humano era de continuo al mal. No se registra en ningún momento a un ángel, arcángel o querubín incitando al hombre a llevar la contraria al Eterno. Así es que, por otro lado, las escrituras, o mejor dicho, en las escrituras, por primera vez, la expresión Hasatán en el hebreo, y ahí lo tengo escrito en hebreo, como se escribe, esta palabra Hasatán, o como dice ahí, Satán, se traduce como adversario, o contrario, pero no para referirse a un ser, a un ángel o a una persona, sino para referirse a una acción que alguien hizo. Y en este caso vamos a ver qué fue lo que hizo el ángel del Eterno, o el ángel de Dios cuando se le apareció y estuvo en contra del profeta Balaam. Para entenderlo un poco más claro, tenemos el libro de Génesis, no habla de Hasatán. Tenemos el libro de Éxodo y no nos habla de ningún Satán. Tenemos el libro de Levíticos y tampoco nos habla de Satanás. Cuando leemos el libro de Números, por primera vez en Números 22 aparece la palabra Hasatán. Qué interesante que en los primeros 3 libros en ninguno aparece la expresión Satán o Hasatán. Pero lo vamos a leer por primera vez en el libro de Números capítulo 22, verso 2, cuando por primera vez aparece la palabra o la expresión Hasatán.
Y dice que el profeta Balaam, dice que la ira del Eterno, la ira de Elohim, se encendió contra Balaam porque él se encaminó e iba a maldecir al pueblo de Israel. Entonces dice que el ángel de Adonai, el ángel o el ángel de Dios o el ángel del Eterno, se le puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Entonces aquí encontramos la palabra adversario. La palabra adversario, que es lo que se traduce al hebreo como hasatán. Adversario o la palabra enemigo o alguien que está en contra, en hebreo se dice hasatán. La palabra satán no es un ángel caído, sino es una expresión para describir una situación, una frase para describir lo que está sucediendo. Entonces, ahí es donde encontramos la palabra adversario, contrario o enemigo, de acuerdo a la escritura, no de acuerdo a la mitología griega, que fueron los griegos que inventaron que la palabra Hasatán se refería a un ángel caído, no así en el pensamiento hebreo. Pero vamos a continuar. La palabra Satán, que lo hemos visto acá, Satán o Satanás, su traducción o lo que se entiende es un archienemigo de lo bueno. No dice que Satán es un ángel caído del cielo, sino un enemigo muy grande, enemigo de lo bueno. Su escrito hebreo se escribe de esta manera y su pronunciación sería Satán. Satán, y la fonética es Satán. ¿Ok? Esta expresión de Satán, si usted puede ver en estas versiones de Biblias, Satán aparece 18 veces en cuanto a la Reina Valera 1909 y similarmente en la de 1960. Adversario aparece 4 veces y adversarios en plural aparece 2 veces. Enemigo aparece 1 vez y la palabra Satanás solamente aparece una sola vez en lo que es el contexto cristiano. Pero, bíblicamente, de acuerdo a la escritura, esta expresión de Hasatán la encontramos repetidas veces en varios pasajes de las escrituras y ahora te los voy a mostrar. El problema es su traducción. Vamos a ver. En cuanto al rey David, recordemos que el rey David habitó en medio de los filisteos cuando él huía de Saúl. El rey David es el Hasatán entre los filisteos. David, el rey o el futuro rey, que iba a ser el rey de Israel, en este caso viene a ser un Satanás para los filisteos. En 1 de Samuel capítulo 29 verso 4 dice: entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra el rey, contra él, y le dijeron al rey: despide a este hombre, refiriéndose al rey David. Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. ¿Por qué? Porque van a pelear contra Israel. Y no venga con nosotros a la batalla, no sea, y aquí aparece, que en la batalla contra los israelitas se nos vuelva enemigos. Si tú agarras tu Biblia y te vas al traductor, la palabra que aparece ahí es le Satán. La palabra le Satán quiere decir se nos vuelva enemigo. El rey David se nos puede volver enemigo, le Satán, cuando vea que estamos peleando contra los israelitas. Porque David es un israelita de la tribu de Judá. Dice la escritura, porque ¿con qué cosas volvería el rey David mejor a la gracia de su señor, el rey Saúl, que con las cabezas de estos hombres? O sea, con la cabeza de todos nosotros. Si éste nos elimina a todos nosotros, o sea, va a hallar gracia delante de Saúl, o sea, que se regrese a su casa, no vaya a ser que en la guerra se nos vuelva un enemigo, un Hasatán. El rey David, cuando vivió entre los filisteos, fue a la guerra contra Israel, pero los consejeros del rey de los filisteos no le dejaron ir con ellos por temor de que se volviera un adversario, enemigo, un lesatán para ellos en la guerra contra los israelitas y fueran a perder la guerra. Por eso no dejaron que el rey David les acompañara cuando tuvieron la batalla contra el pueblo de Israel. Ahora, los adversarios de Salomón. Si nosotros encontramos esto, encontramos 2 adversarios que se levantaron contra Salomón cuando Salomón cometió
el pecado de idolatría. Y los dos adversarios que encontramos es Edom y Damasco. O sea, dos Hasatán, dos Lesatán se levantaron contra Salomón. Vamos a mirarlo en Primera de Reyes 11, verso 9. Y dice, y se enojó Adonai contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Eterno. Se había apartado de Adonai, el Elohim de Israel, que se había aparecido dos veces. Ya encontramos en Primera de Reyes 3.5 la primera vez, y la segunda vez la encontramos en Primera de Reyes 9.2, cuando se le apareció el Eterno al rey Salomón. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que Adonai o lo que el Eterno le mandó. O sea, Salomón no obedeció a la voz del Eterno y se inclinó a los dioses ajenos, a los dioses egipcios, por sus esposas que le obligaron a levantar imágenes de acera a sus dioses. Entonces el rey David quebrantó la promesa, quebrantó la orden del Eterno, y por eso es que ahora el Eterno le va a enviar dos adversarios o dos enemigos. En el verso 14 dice, y el Eterno Adonai suscitó un adversario, y ahí aparece un Satán a Salomón. ¿Quién era? Era Hadad o Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. O sea que el Eterno mandó un enemigo, un adversario, un Satán o un Satanás, para hacerle guerra al rey Salomón. Verso 23. Elohim, Dios, también levantó otro adversario, otro Satán, este es el segundo Satán, contra Salomón, y esta vez fue a Reshón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba. Estos dos enemigos, si usted ve aquí, dice adversario, ya le voy a mostrar la palabra enemigo, y por eso me gusta que usted agarre su Biblia y vea en su escritura qué le va a decir adversario o le va a decir enemigo. Y la palabra enemigo o adversario en hebreo se escribe de esta manera y se pronuncia así, Satán. Esto es lo que es la escritura hebrea. Y las veces que hemos leído no se refiere literalmente a un ser, a un ángel caído del cielo, sino que se refiere a cualquiera que se levanta contra la voluntad del Eterno o contra la voluntad de un hombre o sistema. Ahora, el Eterno se enojó con Salomón por su inclinación al pecado, y cuando se inclinó al pecado, o sea, a la idolatría, el Eterno envió enemigos contra Salomón para castigarlo por haberse levantado o también sido un adversario para el Eterno. El Eterno manda un adversario a Salomón por haber pecado. Una guerra que se levantó en contra. Levantó a los enemigos de Salomón para castigarlo por su pecado. Hay una historia muy interesante en las escrituras referente a este tema en cuanto a Job y sus amigos, pero en este caso serían sus adversarios. Job, en el libro de Job, es donde aparece una plática que está el adversario y el Eterno teniendo un diálogo. Pero vemos, de acuerdo a la escritura, vamos a ver quién es este adversario y quiénes eran todos los que querían el mal para el siervo Job. Y vamos a ver si el Eterno en realidad tuvo una conversación con un ángel llamado Satanás, un ángel malo llamado Satanás, un querubín, o tuvo plática el Eterno con alguien, una persona literal de carne y hueso. Veamos, vamos a leerlo tal y como está en la escritura. Nosotros, como repito, no interpretamos textos bíblicos, pero sí me gusta que no creas a todo lo que se está enseñando, sino que vayas tú personalmente y hagas tu propia investigación. Dice el verso 5, Job 1, verso 5, después de un ciclo de banquetes, Job los mandaba a llamar para que vinieran y los santificaba. Esto es lo que hacía Job. Luego él se levantaba temprano por la mañana y ofrecía ofrendas quemadas por cada uno de ellos. Porque Job decía, mis hijos pueden haber pecado y blasfemado al Eterno Elohim en sus pensamientos. No dice empujados por el diablo, sino
en sus pensamientos pudieron haber blasfemado contra el Eterno. Esto es lo que Job hacía todas las veces que hacía el incenso. El verso 6 dice, sucedió un día que los hijos de Elohim, o los hijos de Dios, vinieron a servir a Adonai, y entre ellos vino el adversario. Ya vimos que en hebreo se dice Hasatán o Satán. En Éxodo 23, 17 y Éxodo 34, 23 y Deuteronomio 16, 16 nos habla en qué tiempo o en qué día era que los hijos de Elohim venían para presentarse delante de Dios. Si usted lee Deuteronomio 16, 16 aparece que 3 veces en el año debe aparecer o debe presentarse todo varón delante de Adonai en el lugar que Adonai escogiere. Esta expresión de presentarse delante del Eterno no se está refiriendo a subir al cielo, sino a venir al templo con las ofrendas en las fiestas indicadas por el Eterno. ¿Cuáles eran las 3 fiestas a las cuales el Eterno llamó al pueblo de Israel que no podía faltar varón alguno y que debería de presentarse delante de Adonai con la ofrenda en su mano? Tenemos Pesaj, conocida como Pascua, Shavuot, conocida como Pentecostés, y la fiesta de Sukkot, conocida como la fiesta de las enramadas. En estas 3 fiestas era donde los varones israelitas o todo el pueblo de Israel se presentaban delante del Eterno. A eso se le llama como presentarse delante de Dios, que se presentaban ahí en el templo de Salomón. Así es que bueno, el verso 7 dice, Adonai preguntó al adversario, ¿de dónde vienes? El adversario, o Satán, respondió al Eterno, de recorrer la tierra errando de aquí para allá. Aquí podemos entender, tienen una plática el adversario y el Eterno, pero esto no es algo literal, es una metáfora para que podamos entender qué fue lo que pasó, porque más adelante el mismo libro de Job nos va a explicar qué fue lo que pasó. El verso 8 dice, aquí Adonai le preguntó al adversario, ¿vistes a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra, hombre veraz, sin culpa, recto y piadoso, que teme a Elohim y evita, esta palabra es importante, evita hacer la maldad? O sea, él no es empujado o no es inclinado a hacer actos de maldad. Ahora, ¿qué fue lo que realmente pasó aquí? ¿Es en realidad que el Eterno estaba platicando con el ángel caído, con el querubín perfecto, o es una metáfora y nos quiere decir algo otra cosa? Vamos a mirar qué es lo que pasó en este relato. Vamos a mirar con quién era que platicaba el Eterno, a quién le llamó adversario aquí, o quién es el adversario de Job con el cual el Eterno está molesto, o el Eterno pues no está de acuerdo. En el libro de Job, capítulo 2, verso 11 dice, ahora cuando los 3 amigos de Job oyeron de todas las calamidades que habían sobrecogido, vinieron, cada uno vino desde su propio lugar. El primer amigo era Elifaz, el rey de Teimán, y luego Bildad, soberano de Shuach, y Zofar, rey de Naamá. Ellos habían acordado reunirse para venir y ofrecer simpatía y consuelo. Imagínense, después que estos 3 amigos de Job hicieron lo malo delante del Eterno y hablaron mal delante del Eterno, y luego ven lo que le pasa a Job por consecuencia de eso, se condolieron porque no pensaron que la situación se iba a poner tan grave. Pero en realidad lo que vemos en este texto, que al que se ensalza a Dios lo humilla, y al que se humilla a Dios lo levanta. En este caso, nosotros cuando nos presentamos delante del Eterno debemos de presentarnos con sincero corazón, con humildad, y humillarnos debajo de la mano del Todopoderoso y no ser altaneros. Estos 3 amigos de Job hablaron mal delante del Eterno, y el Eterno puso a prueba a Job por esta consecuencia de haberse levantado o hablado mal contra el siervo Job. Le desearon el mal, y el Eterno, para probarles, no solo a ellos, sino que quedara escrito,
de que nosotros debemos de soportar la prueba, porque después de la prueba viene la bendición. Este es un perfecto ejemplo de que nosotros debemos de recibir del Padre tanto lo bueno como lo malo que nos venga. Si nos viene lo malo es por consecuencias que algo cometimos o porque el Padre nos quiere bendecir. Eso debemos de ser agradecidos en todo lo que recibamos de parte del Eterno. En este caso, el Eterno siempre estuvo hablando con los hijos de Esaú, o sea, con los hijos conocidos de las tierras de Edom, los cuales eran Elifaz, Bildad y Zophar, los cuales ellos le deseaban el mal al siervo Job. Ellos no hablaron lo recto delante de Adonai, delante del Eterno, no hablaron bien delante del Eterno. En el libro de Job, y si usted ve el verso 42, del verso 7 al verso 9, nos habla y nos dice lo siguiente: y aconteció que después que habló Adonai estas palabras a Job, o sea, después que tuvieron una larga plática con Job, Adonai dijo a Elifaz temita: mi ira se encendió contra ti. Está hablando con los tres amigos de Job, contra Elifaz y tus dos compañeros, que ya sabemos los nombres de ellos son Elifaz, Bildad y Zophar. Mi ira se encendió contra ti, Elifaz, y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces, con este personaje de Elifaz es que el Eterno estuvo todo el tiempo hablando. Ahora pues dice: tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, el cual, dice, él ofrece el holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, pero para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como lo hace mi siervo Job. Si usted ve, siempre reconoce a Job como fue un hombre íntegro, recto, perfecto, a pesar de lo que pasó o de lo que fue puesto a prueba. Dice que Job no pecó en todo el momento o tiempo que estuvo siendo puesto a prueba. Ahora veamos los adversarios en el Nuevo Testamento, que es donde entra la mala interpretación o el mal conocimiento o las malas traducciones o enseñanzas por hombres que todavía no logran entender o que enseñan lo que aprendieron de otras personas, mas no es así aquí en este canal. Nosotros somos bíblicos y nos vamos a la Escritura. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento con relación a Hasatán, Satanás y el diablo. Así que vemos que nos dice que lo que Pablo, el apóstol, concerniente al tema de Eva, de Adán y Eva en el huerto, si fue ella la que pecó o si fue un ser espiritual que la hizo caer en pecado, si fue Hasatán, si fue el diablo, si fue una serpiente, qué fue lo que llevó a Eva en el paraíso o en el huerto a cometer un acto de pecado. Vamos a ver si fue el diablo o vamos a ver si aparece la serpiente, porque todo eso es una metáfora. La serpiente, el huerto, el árbol de bien, el árbol de vida, todo eso es una metáfora, no es algo literal. Luego después explica lo que realmente es, porque el Eterno sí habla en la Escritura. Primero te da una parábola, una metáfora, luego te explica lo que la parábola quería decir o lo que está queriendo dar a entender. En 1 de Timoteo capítulo 2, verso 13 al 14 dice lo siguiente: pues Adán fue formado primero, después Java, o conocido en la mentalidad cristiana, Eva. Java quiere decir vida. Eva, pues simplemente no significa nada. El verso 14 también dice: no fue Adán quien fue engañado. Vamos a ver quién la que fue engañada. Sino la mujer. La mujer fue engañada. Que siendo engañada, mire cómo fue engañada. Siendo engañada, incurrió en transgresión. En este caso entendemos que Adán no fue el que cometió el pecado o no fue el que quebrantó los mandamientos del Eterno, el que fue engañado, sino que fue la mujer la que fue engañada, la que quebrantó los mandamientos del Eterno, la que desobedeció a la voz del Eterno. En este caso no fue Salomón, no fue nadie más, sino la mujer. Ahora, ella, siendo engañada, incurrió en transgresión. El problema que tenemos aquí es no comprender cada una de estas
palabras. Por ejemplo, la palabra incurrió. Vamos a mirar qué quiere decir la palabra incurrió, de acuerdo a la Escritura. En los pasajes leídos, Pablo no hace mención de una serpiente. Si usted nota este versículo, este pasaje, Pablo no menciona que la serpiente incitó a Eva a cometer un acto de pecado. Y ni tampoco nos interpreta que esa serpiente es el diablo o Satanás, o que un ángel caído fue el que incitó a la mujer a cometer pecado, o que fue engañada por un ángel caído del cielo. Sino al contrario, nos dice que ella fue engañada e incurrió en transgresión. ¿Qué quiere decir la palabra incurrió? Veamos su traducción de lo que es el significado de incurrir. Vamos a verlo de acuerdo al diccionario, la palabra incurrió. Y encontramos que la palabra incurrió quiere decir atraerse o ser atraída por un sentimiento desfavorable. Entonces, ¿cómo fue engañada Eva? Por un sentimiento desfavorable, o sea, no a favor del Eterno, no en agrado con el Eterno, sino un sentimiento desfavorable, desagradable al Eterno. Ella tuvo, dice la Escritura, que vio el árbol que era codiciable, o sea que ella fue engañada por su codicia. No es que aparezca una serpiente, un diablo, un Satanás, incitando a la mujer, sino que ella fue engañada por su codicia, por su sentimiento desfavorable al Eterno. Eso fue lo que pasó, ese fue el engaño que tuvo la mujer, y así ella engañó también a Adán, al hombre. Cuando el hombre vio que no sucedió con nada con la mujer, ¿cómo se llama? En el acto que ella cometió, entonces empujó a Adán a cometer el mismo acto. Bueno, o sea que Java, o conocida como Eva, fue atraída por un pensamiento desfavorable a la voluntad del Eterno. No fue una culebra, no fue una serpiente, no fue un ángel caído, sino, dice, la codicia, porque vio que el árbol era codiciable a los ojos. O sea, un deseo desfavorable a la voluntad del Eterno. Eso la engañó a ella y la llevó a cometer un acto desagradable a la voluntad del Eterno. Y por ese acto entró el pecado. Y por el pecado quiere decir quebrantar la orden del Eterno. Entonces, por ese pecado o por quebrantar la voluntad del Eterno, entró la muerte. Bueno, vamos a continuar en lo que habla acerca del pecado, la maldad. ¿Cómo se produce? Se produce en el corazón del ser humano. O sea, no crea que el pecado y la maldad viene por un ser espiritual, por un ángel, por como usted lo quiera llamar. No. Vamos a ver qué es lo que nuestro Mesías Yeshua dice en la Escritura, si es el diablo que nos empuja a ser malos, a ser pecadores, o qué es lo que empuja al hombre a cometer acto de pecado. Vamos a mirarlo en el libro de Santiago. Vamos a ver Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Note lo que va a decir aquí. Dice en el verso 13, cuando alguno es tentado o cuando alguno cae en tentación, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Dios tampoco tienta a nadie. Dios no va a ponerte tentación. Ahora, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra consecuencia, tienes que ir al diccionario y investigar qué quiere decir la palabra concupiscencia, perdón. Y la palabra concupiscencia quiere decir deseos no propios o deseos desordenados. O sea, cuando existe en nuestro propio deseos desordenados, es cuando somos atraídos y seducidos a cometer actos vergonzosos o actos contra el Eterno. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que le ha concebido, da a luz el pecado. ¿Cuál es el pecado? Llevarle la contraria al Eterno. Y el pecado, o sea, el llevarle la contraria al Eterno, siendo consumado, o sea, llevándolo al acto, al hecho, o consumar, o realizar,
eso da luz a la muerte. Cuando usted le lleva la contraria al Eterno o peca, que es quebrantar los mandamientos del Eterno, y usted peca cuando hace obras de maldad, eso nos lleva a la muerte. Eso es lo que dice Santiago. Ahora, Yeshua. ¿Qué dijo nuestro maestro? Nuestro maestro Yeshua dijo que la mala persona produce malas cosas. ¿De dónde? De lo que está almacenado en su corazón, dando a entender que la maldad del hombre, de la raza humana, se engendra ¿dónde? En el corazón del hombre malo. Si el corazón del hombre es malo, salen cosas malas. Si el corazón del hombre es bueno, sale buen tesoro. Recordémonos eso, ¿verdad? Así es que Yeshua no dijo que el diablo nos empuja a cometer pecado, o un ángel caído para hacer pecar o llevarle la contraria o quebrantar los mandamientos del Eterno. No es el diablo que nos hace pecar. ¿Ok? Eso no es la doctrina del Mesías. Yeshua no enseñó tal cosa. Entonces, si Yeshua no nos enseñó que el diablo nos empuja a cometer pecado, ¿por qué seguimos nosotros esa doctrina o esa forma de creer? Vamos a ver qué fue lo que realmente Yeshua enseñó a sus seguidores. Y lo encontramos y dice que Yeshua nos muestra que el pecado se produce en el corazón de la persona o del hombre o del ser humano que es malo. Marcos 7:20 nos dice lo siguiente: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que del hombre sale, o sea, lo que de adentro de la persona sale, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, o sea, no habla de un corazón literal, sino del centro de las emociones del hombre o del pensamiento del hombre, ese es el corazón, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Si usted ve, el que cae en idolatría, en adulterio, el que cae en adulterio no es porque el diablo lo empujó o Satanás o un ángel caído lo empujó a cometer adulterio, sino porque su pensamiento lo llevó a cometer tal acto. Sigue diciendo el verso 22 que también del corazón del hombre malo salen los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia y la insensatez. Todo esto sale del corazón del hombre, ¿verdad? Todas estas maldades de dentro de la persona, del ser humano, salen y contaminan al hombre. ¿A qué cosa? Contaminan al exterior. De adentro sale ya sea lo bueno o de adentro del hombre sale lo malo y se refleja a través de la persona, ¿verdad? Romanos 1:21 dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron. Aquí está otra vez los pensamientos, en sus razonamientos, en sus formas de razonar, se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. Imagínense que no dice que se apartaron de la gracia del Eterno porque el diablo los empujó, sino porque se envanecieron en sus razonamientos, en sus doctrinas, en sus enseñanzas, en su forma de ver la Escritura, se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ok? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Se acuerdan la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia quiere decir deseos desordenados de sus corazones. De modo que deshonraron también entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque de lo que hay dentro de su corazón se refleja en su cuerpo. Si en su corazón hay cosas malas, el cuerpo exterior va a ser malo, va a ser un hombre malo. Pero si en su corazón hay cosas buenas, el cuerpo exterior va a ser obras buenas. Es así como identificamos qué es lo que hay dentro de cada persona, si es una persona buena o una persona mala. Ahora, la maldad o el pecado nace en el corazón del hombre, lo dijo el Mesías Yeshua, no lo dije yo. O sea que la maldad no nace por un diablo o un Satanás que empuja al ser humano, o al hombre, o a la mujer, o al adolescente a cometer actos de pecado. Vamos a ver esto acerca de la maldad o el pecado que nace en el corazón
del hombre, porque de aquí depende que usted y yo entendamos si existe el pecado original o es otro invento del sistema religioso. No me gusta mencionar iglesias, sino del sistema religioso en cuanto a enseñanzas que no forman parte de las escrituras, que son adicionales, agregadas a la escritura, pero que se enseñaron como que fueran verdad. En el pensamiento hebreo o el pensamiento bíblico, de acuerdo a la escritura, no existe el pecado original por ninguna parte. No hay ese pensamiento, no existe el pecado original. Los niños no nacen en pecado o con pecado. Los niños, dijo Yeshua, de los tales es el reino de los cielos. Y el que no se humillare como un niño, de cierto os digo que no podrá entrar, heredar el reino de los cielos. Vamos a ver lo que dice el libro de Génesis 6:5 para que vayamos mirando que es el pasaje que vimos desde un principio. Y dice el verso 5. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entendimos desde un principio que no hay un diablo, un Satanás empujando a los hombres de continuidad al mal, sino que eran los designios de sus pensamientos del corazón. O sea, lo que había en su mente malvada y perversa era lo que a ellos los llevaba de continuo solamente al mal. Como dijo Yeshua, del pensamiento, del corazón, de adentro del hombre es que salen cosas buenas o cosas malas. Entonces, ni en Génesis, ni en ningún pasaje de la Escritura o la ley de Moisés o los profetas o los escritos de Pablo, Santiago y el mismo Yeshua nos dicen que hay un Satanás llevándonos a cometer actos de pecado, sino que es el mismo hombre, la misma raza humana, por sus deseos desordenados, es que nos empujan al mal ellos mismos o nosotros mismos somos arrastrados también por nuestros propios deseos. Ya. Entonces, cuando alguien es tentado, que dijo Santiago, capítulo 1, no diga que es tentado de parte del Eterno, sino que cada quien es tentado o arrastrado a la tentación por su deseo desordenado, por su concupiscencia. El libro mismo de Génesis 8:21 nos dice cuándo es que se origina el mal, el pecado en la raza humana. Y si usted ve, no es cuando el niño nace, no es cuando la mujer está dando a luz, que se engendra o que ya viene el niño con esa inclinación al mal, como se enseña en lo que es el sistema rabínico, de que ya nacemos con la inclinación al mal. Eso no es bíblico, hermanos, por el amor del Eterno. Mire lo que dice Génesis 8:21. Vamos a leerlo literal, sin traducirle nada o sin interpretarlo. Dice, y percibió el Eterno Adonai olor grato, y dijo Adonai en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento, no dice del diablo, no dice del ángel caído, porque el intento del corazón del hombre es malo, no dice desde que la mujer lo da a luz, sino desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces, cuando se engendra o cuando nace lo malo en el hombre, lo malo nace cuando entra en la adolescencia, en la juventud. Este dibujo, esta figura nos la enseñaron cuando yo estaba pequeño, de que teníamos un ángel bueno enseñándonos en el oído cosas buenas y al otro lado teníamos un diablito incitándonos a que no le hagamos caso al angelito bueno y que nosotros estamos en medio y no hayamos a cuál de los dos atender. Pero literalmente lo que se está dando a entender es que dentro de nosotros, estimados hermanos, de acuerdo con la carta a los Romanos capítulo 8, hay dos personajes, ¿ok? Uno, metafóricamente hablando, se llama el hombre carnal y el otro se llama el hombre espiritual. Entonces el hombre carnal, ¿qué es lo que desea? Las obras de la carne. Más el hombre espiritual, ¿qué es lo que desea? Dice que desea las cosas de arriba. O sea, busca las cosas de Dios. Pero el hombre carnal busca las cosas terrenales, busca lo más fácil, lo que no le cuesta mucho. Pero un niño, un recién nacido, una criatura de 1 año, 2 años, 3, 4, qué sé yo, 8 años,
no saben el pecado, no conocen, no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Lo dice Isaías 7:14 en adelante. Que los niños a esa edad no saben decir qué cosa es buena o qué cosa es mala. Entonces no pueden tener pecado, no pueden morir en pecado porque todavía en ellos, como dice este texto, en el corazoncito de ellos no existe lo malo. ¿Por qué? Porque lo malo viene a existir cuando ya entran en su juventud. En su adolescencia sí ya existe qué debo de hacer, hago lo bueno o hago lo malo, quiero ser una buena persona o quiero ser una mala persona. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos maquinando dentro de nuestros corazones? Vamos a ir mirando esto rápidamente como conclusión de todo lo que hemos visto. Vamos a mirar punto por punto, despacito, para que vayamos todo el tema que hemos visto, lo vayamos entendiendo a la perfección. Como repito, si hay preguntas, si puedo contestarlas por medio de los textos, lo puedo hacer. Si no, de lo contrario, los que pueden escribirme al WhatsApp o al teléfono, mi número de teléfono, me pueden textear, contesto más rápido. La primera pregunta es, ¿dónde nace el pecado? ¿En dónde se origina el pecado? Y de acuerdo con el Maestro, con Yeshua el Mesías, el pecado se genera o nace en el corazón del ser humano. No un Satanás empujándonos, un ángel caído empujándonos a cometer pecado. De lo contrario, hermanos, el Eterno estaría fácil solamente destruir ese ángel y se acabó. No nos pudiese culpar a nosotros de cometer actos de pecado porque no somos nosotros, sino un ser espiritual empujándonos a cometer actos de pecado. Pero de acuerdo con Lucas 6:45, el pecado nace en el corazón de la raza humana. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cuándo comienza el ser humano a ser malo? De acuerdo con Génesis 8:21, es cuando entra en la adolescencia. En la juventud ya comienza los jóvenes, los muchachos, a decidir si ser buenos hombres y mujeres o ser malos. Eso está ya en su juventud, en su adolescencia. Ahora, ¿por qué el hombre maquina malos pensamientos entonces? Entonces lo leíamos en Santiago 1:14, por su deseo excesivo y perverso. O sea, por la concupiscencia de cada persona, por el deseo desordenado de cada persona de querer tener más. ¿Es prohibido tener esposa? No. ¿Peco yo estar con mi esposa? No. ¿Pero qué cosa es pecado? Tomar una que no es mi esposa. O sea, ese es un deseo excesivo y perverso. Ya, ¿quién nos empuja a hacer eso? No es el diablo, no es un Satanás, es nuestro propio deseo desordenado. Ahora, ¿existe el diablo empujando al hombre al pecado? Si usted es seguidor del maestro Yeshua, usted va a creerle a lo que dijo él en Marcos 7:21. Marcos 7:21 dijo, Yeshua dijo que no existe un diablo empujando al hombre al pecado, sino que es el hombre mismo el malo. El hombre mismo es el malo, que él mismo, de él tiene el libre albedrío de decidir si ser bueno o ser malo, si seguir al Eterno o seguir sus deseos desordenados, sus concupiscencias. También lo vamos a encontrar. Miren lo que les voy a leer ahorita en Mateo 15, verso 19. Mateo 15, 19 dice lo siguiente, porque del corazón de los hombres o de la raza humana salen los malos pensamientos. No vienen de un diablo, de un Hasatán, sino del corazón malo de los hombres. De ahí salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia e ir contra del Eterno. Todo esto sale de dentro de la persona, de adentro del hombre, del ser humano. Entonces espero que por medio de este pequeño y corto estudio hayas entendido, estimado, que en el principio con Adán y con Eva, como lo estamos viendo aquí, eso que estamos viendo, esa imagen, es literalmente una metáfora. Algo para que nosotros entendamos las dos personas que existe, el hombre carnal y el hombre espiritual. En Eva, en la mujer y el hombre, en Adán y Eva, habían dos personajes, el hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces, Eva en sí era la mujer espiritual, pero el deseo, esa serpiente que está ahí, era el deseo
terrenal. Por eso le dijo a la serpiente que iba a comer polvo, se iba a arrastrar por la tierra. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a donde? A la tierra, al polvo de donde fue tomada. Entonces nosotros tenemos que ver a quién vamos a seguir. Si a esa serpiente que representa al hombre carnal, o vamos a seguir a la persona que el Eterno formó del polvo de la tierra y sopló dentro de él, al hombre espiritual, a la mujer espiritual. El hombre y la mujer espiritual se sujetan a las cosas del Eterno, o sea, a los mandamientos del Eterno, no a los mandamientos de la carne o a los deseos de la carne. Eso hay que tener cuidado, estimados, porque la excusa de ellos fue: no, yo no fui, fue Julano. Nosotros debemos de aceptar nuestros errores y confesar nuestro pecado delante del Eterno y decirle: Padre, he fallado, pequé. Como dijo el hijo pródigo, cuando reconoció su pecado, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra a ti. No merezco ser llamado tu hijo, sino que quiero ser uno más de tus jornaleros. Eso se llama reconocer que fui yo el que pecó y no fue un ángel caído que me empujó a cometer un acto de pecado. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, dice que alcanza la salvación, alcanza la benevolencia del Eterno. Entonces nunca vas a encontrar un diablo empujándote a cometer pecados, sino que es nuestro deseo carnal, nuestro deseo desordenado que nos empuja a llevar actos contra el Eterno. Así es que lo vamos a dejar hasta aquí, espero me hayas entendido. De lo contrario, voy a estar facilitando los PDFs a los que me lo pidan. Y cualquier pregunta, algo que se malentendió, lo puedes dejar en tus comentarios. Y como siempre yo digo a todos, no crean a todo lo que les enseñan. Es más, ni siquiera a mí me crean. Busquen la escritura, busquen la Biblia, corroboren, vean todo esto que hemos visto, vean las citas bíblicas, vayan ustedes mismos y verifiquen por ustedes mismos si lo que se les está enseñando está en la palabra del Eterno. Así es que ha sido por ahora, estimados. El Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga en cada uno de ustedes Shalom, la paz del Eterno. Así es que ha sido por ahora, que el Eterno les bendiga y será en una próxima intervención. Shalom, el Eterno les bendiga a todos.